11:04 de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Siempre es un placer saludarlos. Y seguramente en las cosas que estén haciendo, trabajando, sea fuera de casa, en casa, échenle todas las pilas, toda la actitud, porque bueno, definitivamente es un gusto saber que estamos sirviendo a los que más amamos y sobre todo las amas de casa, que tenemos el privilegio de ser las reinas del hogar, nuestras propias jefas, las directoras de nuestra empresa, y que este trabajo tan arduo, a veces tan poco apreciado, incluso por nosotras mismas, pues es el que sostiene el mundo, así como se los digo. Como decía nuestro querido santo Juan Pablo II, las mujeres tienen el genio de ser mujer, pero el genio no de que enojada, ¿no? El genio, esta chispa en que todo lo podemos hacer, que lo hacemos bien, y que definitivamente en compañía del hombre, bueno, pues somos las co-creadoras junto con nuestro Señor, copartícipes de esta creación en donde nos permite el privilegio de ser madres, y no solamente madres biológicas, sino cualquier mujer que se da la tarea de educar, de formar, de servir y de ir acompañando, bueno, pues también se convierte un poquito en madre de la humanidad. Muchísimas gracias, soy Leti de Huerta, estamos empezando nuestro programa con todo lo que puedes hacer con soya y en este caso con preparaciones dulces. Hoy vamos a hablar de esta que es la okara o la corteza noble. El okara, en muchas preparaciones, cuando tú mueles almendra, cuando mueles algunas semillas, este bagazo que nos queda le llaman okara porque es la corteza lo que nos queda. Pero definitivamente la primera vez que se escuchó esta palabra, si mal no recuerdo y si no estoy equivocada también, es en la soya. Y esto ya tiene pues muchas décadas. Entonces hoy vamos a hablar de lo que podemos hacer: galletas, pan, pastel y muchas cosas deliciosas. Esta receta que vamos a darles el día de hoy, que es saludable, es una receta de la autoridad de su servidora. Así es que, Toñito, muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy viene muy elegante. Vamos a irnos con la receta saludable. Acompáñenme. Saludable y a tu alcance. La receta nutritiva. Bueno, pues esta receta saludable son unas galletitas de zanahoria y okara. Si ustedes están al pendiente del programa, se acuerdan que hace alguna semana les comentaba, cuando dimos lo de la soya, y que les decía, para no desperdiciar podemos hacer galletas y no desperdiciar el bagazo de los vegetales, que tenemos el jugo de betabel, de apio y etcétera. Bueno, pues ¿por qué no hacer galletitas con este bagazo que es pura fibra? Y la fibra, recuerden ustedes, es soluble e insoluble. Este tipo de bagazo, este desperdicio, entre comillas, que no nos íbamos a comer, que iba a ir directamente al bote de basura. Ahora con los nuevos procesadores, pues igual te comes todo, pero muchos, y sobre todo cuando tenemos procesadores más antiguos, se queda en el colador. Entonces, esto lo tiraríamos. No, ya no tenemos que tirarlo. Podemos hacer muchas preparaciones que son deliciosas. Dorarlo, tostarlo, ponerlo a lo mejor encima de un pastel de carne, inmediatamente y mezclarlo con un poquito de carne o de la misma okara y hacer preparaciones tanto dulces como saladas. Estas galletitas de zanahoria, ustedes las pueden cambiar por la fruta o el vegetal que estén haciendo en su jugo. Bueno, vamos a necesitar media taza de aceite de maíz o de cánola, de soya, el aceite de coco que está tan de moda y que es saludable, el aceite que tú tengas específico para cocinar. 2/3 de taza de azúcar moscabada. Aquí sí necesito azúcar por la estructura que le da a mis galletas. Si yo pusiera stevia, por ejemplo, me quedaría una nada y necesitaría otras cosas para darme estructura. Entonces vamos a utilizar azúcar moscabada, pero con la condición de que yo, a lo mejor paciente que vivo con diabetes, voy a contabilizar los carbohidratos y no voy a comer de más, a lo mejor una porción al día de galleta. Una pieza de huevo, una taza de okara. También, si yo no tengo okara y quiero hacerlas, puedo utilizar amaranto, puedo utilizar algún cereal que tenga en casa, sobre todo integral. 1/4 de taza de hojuelas de avena para darle más textura también. Media cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una taza del bagazo de la zanahoria. O bien rallar una zanahoria a completar una taza. Media cucharadita de canela en polvo.
1/4 de cucharadita de nuez moscada, 1/8 de cucharadita de clavo molido, 1 cucharadita de vainilla, o bien no voy a necesitar ni canela, ni nuez moscada, ni clavo molido, y voy a poner vainilla y ralladura de naranja, o vainilla y ralladura de limón, pero la ralladura de naranja con la zanahoria va muy muy bien. Si las quieres hacer como en el rango de lo salado, añades un poquito de sal, una pizquita de sal, y puedes poner la ralladura de naranja y a lo mejor tomillo o un poquito de romero, y le das un aroma diferente a tus galletas. Atrévete a hacer cosas diferentes. Igual en esta receta aparta la mitad de tu porción para que hagas un poquito de salado con todo y el azúcar, y la otra porción le pones esta vainilla y como va la receta, ¿ok? Y por último, como te decía, media cucharadita de sal molida. Te voy a repetir todos los ingredientes y te doy estas alternativas cuando estoy dándote la receta para que desde un principio vaya abriendo pues la capacidad que tenemos de asombro y la capacidad de anotar. A mí se me está ocurriendo esto, no, a mí se me ocurre esto, y lo vayas anotando. Por eso es que a veces, en vez de darme la receta tal, como se me vienen las ideas, también te las voy pues sugiriendo. La receta de las galletas es media taza de aceite, el que tú escojas, 2/3 de taza de azúcar moscabada, un huevo, una taza de okara. Si no tengo okara porque no tengo frijol de soya y no la voy a hacer, entonces puedo sustituir por amaranto, por avena, puedo sustituir por semillas, por alguna otra cosa. 1/4 de taza de hojuela de avena, media cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 taza del bagazo de la zanahoria, o rallar 2 o 3 zanahorias hasta completar 1 taza, y depende también el tamaño de las zanahorias, media cucharadita de canela en polvo, 1/4 de cucharadita de nuez moscada, 1/8 de cucharadita de clavo molido, 1 cucharadita de vainilla y media cucharadita de sal molida. Y en estos últimos ingredientes, en estos últimos 5 ingredientes, tú juega, porque puedes jugar con la vainilla y todo sin contar la sal. La sal de todos modos va a ir porque te equilibra el sabor del azúcar y el sabor de la sal. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a batir el huevo y el azúcar a incorporarlos bien. Luego añadimos el aceite y la vainilla. Aquí no voy a esponjar nada porque no estoy haciendo un pastel. Vamos a cernir los ingredientes secos y todo lo que quede. En este caso, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, alguna harina, en el caso de que hayamos molido la palomita de la avena, la hojuela de la avena, que hayamos molido el amaranto, le damos un poquito de aire, pero definitivamente vamos a reincorporar todo lo que quede en el colador. Si yo no tengo okara y quiero utilizar harina integral o harina blanca, lo pueden hacer, lo que tengan en casa. Bueno, una vez que todos los ingredientes, digamos, pesados están revueltos, voy a añadir el bagazo de la zanahoria y todos los cereales enteros. Añado la okara también y voy a mezclar. Si siento que le falta humedad, pueden añadir 1 o 2 cucharaditas de leche o de mantequilla o de aceite. ¿Para qué? Para tener una mezcla que sea espesita, como tú ya sabes cómo queda una galleta de cuchara, espesita, que se sostenga, pero que tenga la capacidad de hacerse un poquito extendida en el horno. Bueno, vamos a vaciar en charolas engrasadas, enharinadas o con papel encerado, con papel estrella, con tapete de silicón, la opción que tú tengas. Vamos a vaciar con cuchara unas porciones. Y estas porciones, con la misma cuchara, vamos a presionar un poquito, que no queden tan hechas bola. Las vamos a presionar un poquito. Y el horno precalentado a 200 grados centígrados vamos a hornear por 18 minutos aproximadamente, o 15 minutos, depende tu horno. Sacamos, dejamos enfriar y las podemos guardar perfectamente ya frías 1 semana. Pruébenlas, son muy ricas, ya no necesitan que les pongas nada de adorno. La cara de las galletas es muy rústica porque van a tener esta parte de como como si tuvieran, no sé, cacarizas, vamos a decirlo así,
porque la misma okara y la misma ralladura o bagazo de la zanahoria les dan esta presentación, pero a la hora que muerdes se te desbarata, no es polvorón, pero se te desbarata, se te desgrana en la boca sería la palabra, así es que prepárenlas, así no desperdician nada, y ya es fibra, es una parte importante que debemos comer. No saben ustedes cómo ha subido el índice de cáncer de colon en esta sociedad que estamos de consumir cosas fáciles ya digeridas y es como todo lo queremos molido y en la boca, ¿no? Pues vamos otra vez atrás, vamos a un corte y regresamos con mucho más. 11:20, estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acabas de encender tu radio, tu página, tu internet. Bueno, estamos en www.radiomujer.com.mx y si tienes familiares, amigos que estén en cualquier rinconcito del mundo, diles que sintonicen a cualquier hora del día esta maravillosa página digital de Radio Mujer y se van a encontrar con mucho contenido, no solamente para la mujer, sino también para todas las familias. Claro que por supuesto con un sello latino, pero con todo el corazón para todas las personas en el mundo que entiendan esta lengua maravillosa que es el español. Soy Leti Orozco de Huerta, como les decía, acompañada de Toño, nuestro máster en cabina y en operaciones de controles, y por supuesto Alejandro también. Alex, buenos días. Tenemos a Jessy en las líneas telefónicas. Llámanos, salúdanos, comparte tus dudas. 31 22 11 90, 36 47 18 83 y en el WhatsApp 333 822 3208. También si quieres entrar y darte cuenta de las recetas está el Facebook Mujer el Sexto Sentido y por supuesto Rosy Muñoz, nuestra productora. Vámonos con un pastel de avena, amaranto, okara y nuez. También una receta que te estoy compartiendo que es muy muy buena. Bueno, necesitamos para este pastel de avena, amaranto, okara y nuez, una taza de harina para hot cakes integral de preferencia, una cucharadita de bicarbonato, una taza de avena molida, una taza de amaranto molido, una taza de okara, 3 huevos separados, las yemas en un lado, las claras batidas a punto de nieve, una taza de nuez o lo que tú tengas. Quieres, por ejemplo, mezclar un poquito de coco, nuez, pasitas y hacer una combinación. Ahora que la nuez y la almendra está un poquito elevada aquí en Guadalajara, no sé si en algún lugar que nos escuchan esté muy cara, hay pueblitos en Jalisco que es un poco más económica, bueno, pero si tienes, por ejemplo, algún otro fruto o no quieres ningún fruto, lo quieres hacer más económico, adelante, lo puedes obviar. Bueno, 200 mililitros de aceite. También si quieres que tenga un saborcito diferente, utiliza el aceite de coco y también por salud, pero igual puedes utilizar aceite de soya para irnos con este perfil de todo de soya. 1/4 de taza de leche de soya, 1 taza de azúcar moscabada o azúcar estándar, no importa, pero sí necesito azúcar para darle estructura a este pan. Y repito ingredientes para ti con mucho gusto. 1 taza de harina para hot cakes integral, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 taza de avena molida, 1 taza de amaranto molido, 1 taza de okara, 3 huevos separados, yemas y claras batidas, solamente las claras batidas a punto de nieve, 1 taza de nuez, o de los frutos secos que ustedes quieran utilizar, arándanos sin azúcar, nuez, coco, pasitas, semillas de ajonjolí, de chía, de lo que ustedes quieran, le va muy bien. 200 mililitros de aceite, también el que ustedes necesiten, nada más aceite de oliva no, porque nos va a imprimir un carácter y un sabor muy especial. 1 taza de azúcar mascabado o bien azúcar estándar. O pueden también poner media taza de azúcar y 1/4 de taza de stevia. Todavía me ayuda a conservar bajo calorías y me ayuda a darle estructura. 1/4 de taza de leche de soya y voy a precalentar el horno a 180 grados centígrados. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, lo primero y sobre todo si solamente tengo una batidora, voy a batir las claras a punto de nieve con un poquito del azúcar y la reservo. Y en la batidora después voy a mezclar el aceite y el azúcar a que me esponjen lo más que puedo. Añado las yemas, sigo batiendo,
Añado sabor, si deseo sabor, por ejemplo, ralladura de naranja o ralladura de limón o vainilla o una nadita de extracto de almendra, apenas unas gotas. A mí en lo personal me parece muy fuerte, me gusta, pero así unas gotitas. Entonces, bueno, ustedes lo que quieran, canela incluso, pero como ya dimos una con canela, vámonos a otros sabores. Puedes poner semillitas de cardamomo. Este pastel, hagan de cuenta que estamos utilizando un lienzo en blanco, entonces ustedes pueden poner e imprimir el sabor que quieran. Bueno, vamos a mezclar todas las harinas, las primeras que les di, y las vamos a ir añadiendo a este batido que obviamente se nos va a bajar, no importa, pero yo ya le di volumen, ya le di aire y algo se ha de conservar. Y entonces mezclo las harinas, las voy a alternar con un poquito de la leche. Siempre voy a lo que añado de nuez, pasitas y esto, las voy a enharinar. Si soy intolerante al gluten, bueno, pues voy a enharinarlas con un poco, a lo mejor de avena, pero ojo, avena sin gluten, porque a veces donde se muele la avena tiene trazas de trigo y entonces ahí ya estoy dañando a la persona que es intolerante, que es celíaca. Entonces, libre de gluten, por favor, y voy a espolvorear un poquito de estas harinas que estoy utilizando para empanizarlas y luego poderlas utilizar y que no se vayan al fondo de mi molde. Si estoy utilizando un molde, sea de rosca, redondo, rectangular, de lo que sea, de piso o de fondo plano, de preferencia por los frutos que le estoy poniendo, engrasen, enharinen o pónganle desmoldante y pongan un papel encerado también engrasado o con desmoldante. Si están utilizando de estos moldes hermosos de rosca imperial o de roscas que tienen estos gajos preciosos que hay de muchísimas formas, sabores, nombres y demás, bueno, entonces un buen desmoldante o bien cubiertos de la gente, por ejemplo, los panaderos utilizan mucho la manteca. No me gusta mucho, prefiero la mantequilla con harina o bien el desmoldante. Y entonces vamos a vaciar nuestra mezcla. Se me olvidaba, perdón, qué bueno que me acordé. Por último, las claras batidas a punto de turrón. Siempre las claras al último batidas a punto de turrón. Y aunque en esto no lo diga, acuérdense que en lo seco siempre va la sal. Entonces, ya sé que me estoy regresando, sorry, pero luego me emociono con las recetas y ahí estoy. Vamos entonces a vaciar nuestra masa. El horno ya está precalentado, yo empiezo a lo mejor a hacer mi mise en place, a empezar a batir, que mise en place es tener todo acomodado, engrasar mi molde, ver que mi horno no tenga el montón de chunches adentro, tener ya pesado, medido todo, que la avena, que el amaranto, que la okara, todo, y ya que tengo todo, el horno está prendido primero, y en esto que me entretengo pueden pasar 10, 15 minutos, qué bueno, porque así no desperdicio el tiempo, mi horno ya está caliente, precalentado, entra mi molde, y me olvido 40, 45, 50 minutos, depende tu molde, cuida mucho que no se te queme. Y a los 40 minutos, 45 minutos, depende, yo ya tuve que haberlo visto que crece, que está doradito. Con mucho cuidado abro mi horno y con un palito de estos largos de brocheta voy a introducirlo en medio, despacio, no pum, de golpe, porque si no yo misma lo voy a ponchar. Y saco el palillo. Si yo veo que ya está seco, apago el horno y en lo que a lo mejor recojo un poquito, saco el pastel, lo pongo en una rejilla o lo saco a lo mejor al lavadero, donde ustedes quieran, y lo dejo que enfríe. Cuando apenas esté tibio, que no se pegue, lo desmoldo. Un buen tip, si ustedes ven que no se
me antoja mucho, mantequilla 90 gramos, queso crema 200 gramos o hasta te aguanta 300 gramos de queso crema, un poco de vainilla, o aquí sería muy interesante poner el sabor que está predominando, ralladura de naranja, a lo mejor canela, a lo mejor lo que tú hayas puesto en tu pan, incluso hasta un poquito de hierbas. ¿Por qué no? Porque se presta el pastel para jugar con esto. Se me hace agua la boca. Y el tomillo le va muy bien a este tipo de preparaciones porque el limón y tomillo, por ejemplo, hacen una muy buena combinación. Y con las nueces, riquísimo. Y entonces, si tú, por ejemplo, pones nueces de la India, imagínate qué rico, la nuez de la India al fuego, al horno, queda blandita, no creas que te va a quedar dura. Entonces, una persona que tenga problemas con su dentadura no va a sentir un crunch, va a sentir algo, pero no como crocante porque no la estás dorando, se va a cocinar dentro del pastel y luego simplemente cubres y puedes poner ahí sí un poco más de crocante de lo que hayas escogido, doradito en sartén o al horno. Vamos rápido a un corte y seguimos con esta lluvia de ideas. Comunícate. Señal nos une. Lupita, en un segundito voy con tu respuesta para la gelatina de fresa. Nada más me voy a regresar un poquito para que quede bien claro el procedimiento del pastel. Entonces, vamos a batir primero las claras a punto de nieve en caso de que no tenga yo, por ejemplo, las dos batidoras, una a lo mejor manual, o que no quiere estar dale y dale con el batidor de globo. Y es muy fácil para nosotros batir las claras a punto de nieve con un poquito del azúcar que estamos utilizando en la receta, porque esto las hace que estén más firmes y que nos aguanten más. A veces cuando batimos solamente las claras al ratito, y nos ha pasado yo creo que a todo mundo, vemos que en las claras se van desbaratando y queda un poquito de clara ya derretida, por decirlo, en el fondo, ¿no? Y entonces hay que darle otra vez un poquito de aire. Esto con el azúcar amarramos, como dice Lupita de Méndez, que le mandamos un beso, amarra un poquito más. Entonces ahí las tenemos reservadas y como ya está nuestro mise en place, o sea, todo listo, pesado, medido, acomodado y demás, es mucho más rápido. Luego vamos entonces a batir. Si tenemos un globo, lo podemos hacer con el globo y si, en una batidora de pedestal, porque lo que quiero es aire, pero si no, con la pala está perfectamente bien. Entonces voy a mezclar aceite, azúcar y yemas a que esponjen y se mezclen lo más que se pueda. Luego voy a poner el sabor, que aquí puedes jugar, como les digo, con el sabor que ustedes quieran, almendra, vainilla, canela, hierbas. Yo sé que cuando les digo hierbas en un pastel dicen, ah, caray, claro, no te voy a decir que hierbas italianas o hierba de Provence, pero sí te puedo decir que puedes añadirle un toquecito apenas, por ejemplo, de tomillo con ralladura de limón y esencia de limón. Y a lo mejor vas a tener ahí incluso cardamomo y jengibre, porque el jengibre es alimonado, pero así, mira, como un toquecito que se note, pero no se note. O sea, ponte de acuerdo, Leti de Huerta. Bueno, se trata de empezar a jugar con ciertas cosas que tengo en mi despensa, haciéndose viejas, que nunca utilizo, y digo, ah, caray, a la hora que sientan estas especias, el calor en el horno, van a despertar sus sabores, sus aromas y entonces le van a imprimir carácter a este pastel. Pero si me quiero ir a lo seguro, bueno, pues vainilla, a lo mejor ralladura de naranja y también en vez de leche de soya le puedo poner jugo de naranja y entonces me queda pues con un poquito más de sabor a naranja. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya que tengo el sabor que escogí, voy a mezclar todas las harinas, harina para hot cakes, bicarbonato, avena, amaranto, y lo voy a integrar también con la okara. La okara, como es húmeda, no la voy a poner junto con estas harinas y entonces voy poniendo por cucharadas y yo obviamente que la mezcla se me va a hacer espesa. Voy alternando con un poquito de la leche. Lo van a seguir sintiendo espeso. No se vayan a que, ay, le voy a poner más leche. Espérenme, porque tenemos las claras a punto de nieve. Y entonces al final, aunque me quede una mezcla espesa, voy a poner los granos, la nuez o las semillas o lo que ustedes quieran, las oleaginosas o las semillas que hayan escogido y luego enharinadas un poquito y por último, las claras batidas a punto de nieve. Esto me va a soltar el pan, me va a soltar la masa. Y ya, si yo veo que es una masa no líquida así como cualquier pastel muy suave, muy húmedo, sino que tenga cuerpo, que caiga, pero así como si yo pongo una cuchara y me cae fácil, ¡puf! Bueno, está perfecto, pero si veo que se queda pegado como si fuera una masa de galletas, en ese momento sí puedo añadir un poquito más de leche, 1 o 2 cucharadas de leche para soltarlo, pero que esté
No como una masa para hot cakes, ni tampoco como una masa de galletas. Y les digo porque también si ustedes tienen muy guardadas sus harinas desde hace muchísimo tiempo y están resecas o están demasiado húmedas porque están frescas, bueno, tiene mucho que ver en el resultado final. Y esto no lo digo yo, lo han escuchado decir a todos los panaderos, reposteros y especialistas que han estado aquí y seguramente en el mundo mágico de la televisión, el radio e incluso los medios impresos. Bueno, una vez que tenemos nuestro batido listo, va al horno con el molde o los moldes bien preparados, engrasados, enharinados, con papel manteca o papel estrella, lo que quieran, al horno precalentado, 180 grados centígrados hasta que esté seco. Sacamos, dejamos enfriar, desmoldamos, dejamos que se enfríe completamente y ya vamos a decorar, sea normal, natural, o sea que queramos ponerle un betún, que bueno, obviamente nos va a subir las calorías. Esto es algo que les quería comentar. Y bueno, muchas gracias por toda su participación. Lupita me pregunta, para hacer una gelatina de fresa, ¿va cruda o cocida? ¿Y cuánta grenetina por 2 litros de leche? Lupita, muy interesante porque por lo regular, cuando hacemos una gelatina de fruta, hay dos opciones. Voy a hacer una gelatina de leche o de agua y quiero que la fresa sea protagonista, que se vea la fresa entera, entonces la fresa va cruda. Yo voy a preparar mi gelatina, sea de leche, sea de agua, y lo que necesito es ir poniendo por capas o llenar mi molde 3/4 partes de fresas, sea en rebanadas o sea enteras, o ir poniendo una capa de gelatina transparente, por ejemplo, las fresas de manera artística, otro poquito de gelatina para que las pegue, y voy trabajando por capas y luego puedo poner una gelatina de leche tibia que se pegue con la gelatina de agua y revolverle muchas fresas, y entonces la fresa fresca, cruda, es protagonista, porque a la hora que yo parta estas gelatinas de leche y de agua que no están calientes para que no me descomponga la fresa que estoy incorporando, a la hora que yo muerdo o pruebo mi gelatina, siento la diferencia de la gelatina de agua, de la gelatina de leche, sea sola o combinada, pero siento también la delicadeza de una fruta fresca. Si yo voy a hacer una gelatina con sabor a fresa, entonces puedo licuar mi fresa con un poquito de leche y azúcar y voy a cocinar mi fresa en la gelatina. O sea, voy a hacer como una preparación de un atole, entre comillas, sin obviamente fécula, porque lo que le voy a poner es grenetina. Y en este tiempo que está haciendo calor, si yo voy a hacer gelatinitas en moldecitos individuales, con 30 gramos de grenetina por litro estoy bien. Pero si yo voy a hacer una gelatina que quiero desmoldar, llevarla, por ejemplo, de mi refrigerador a un evento y va a estar algunas horas fuera del refrigerador con este calor, entonces, ojo, voy a añadirle 40 gramos de grenetina. Y si quiero que tenga, aparte del sabor a fresa molida, un poquito de colorante, porque la quiero un poquito más rosita, y fresas aparte crudas picadas, que tienen mucho cuerpo y mucho peso, los 40 gramos de grenetina me dan esta fuerza que necesito para que se sostenga. De otra manera, mi gelatina queda tan suavecita que es muy agradable en boca, pero en este caso no me va a sostener. A la hora de probarla, va a ser una gelatina que no va a ser tan encantadora. Es importante esto. Cuando la trasladen, en caso de un buen consejo, si tienen una hielera, pongan una cama de hielos, una charola, su gelatina todavía en su molde, y luego la transportamos. Esto la mantiene fresca. No quiere decir que la mantenga refrigerada a la misma temperatura del refrigerador, pero sí fresca. Entonces, yo puedo licuar mi fresa, repito, con azúcar, un poquito de leche, y la voy a cocinar en la olla, como si ya luego le añado el resto de la leche, le añado la grenetina ya disuelta, hidratada, y ahí mismo se puede disolver porque está caliente la preparación, y me queda como si fuera una mermelada, obviamente muy ligera. Si yo la quiero, repito, como fresa, que se sienta en boca y que esté fresca, no la calienten, porque entonces la fresa se hace, perdonando la expresión, pachiche, y entonces está así como, ay, como viejita, ¿no? No, no quiero esto. Lo mismo pasa cuando tú utilizas fresa congelada. A la hora que se descongela, los cristales que ya tiene la fresa te la van a hacer muy desagradable a la vista. Forzosamente la tienes que licuar, y es como si hicieras una salsa de fresa a la que le vas a añadir leche y azúcar para hacer la gelatina.
Es lo mismo, nada más que en este caso la vamos a cocinar para que aguante más y se descomponga menos. Adelante, espero haber sido de utilidad y no haberme explicado bien. Vamos con las recetas. Los invito a que entren a la página de Radio Mujer o a la página de su servidora. Ya están 3 recetas, un pan de plátano, esta receta de pastel de okara, amaranto y nuez que les acabo de compartir y por supuesto las galletitas de zanahoria y avena que ustedes pueden jugar. Mis recetas son para que ustedes jueguen y las desbaraten a su gusto porque estas recetas no fueron hechas, ay, a ver qué invento, fueron hechas para talleres y que están trabajadas, revisadas y que de repente le ponía, le quitaba, no me salían, las volví a hacer hasta que me salían. Entonces las comparto con mucho gusto porque sé que sí les van a salir. Al menos las he hecho durante muchísimo tiempo, sí salen y por eso me atrevo a compartirlas y a decir que son de mi autoría. Entonces nos dice Tere Valencia, hola Leti, buen día, una pregunta, ¿puedo hacer un flan con leche bronca? No es tan saludable hacer con leche bronca porque no está pasteurizada. Tenemos la preferencia o te diría que por seguridad puedes servirla y una vez que la hiervas ya la puedes utilizar. Obviamente, si la haces con leche bronca, te va a quedar muy buena de sabor, pero no es mucha seguridad. Entonces, preferiblemente, por favor, hiérvela, deja que enfríe y la vuelves a utilizar para tu flan. Puedes incluso, si vas a utilizar un poquito de leche, ponerle canela para que la infusiones a la hora que la estás sirviendo ya con la canela y te quede mucho más buena, o con un ejote de vainilla y te va a quedar sabrosísima. Puesto que no tengo los demás ingredientes. Sí, la puedes utilizar, pero hervida la leche por seguridad tuya y de tu familia. ¿Cuánto de azúcar? Por litro de leche, 1 taza de azúcar. 11:50, estamos de regreso, muchísimas gracias. Sí, sí te queda, Tere, como una buena consistencia. Entonces recuerda, 1 litro de leche, le vas a poner 5 huevos. Si quieres que tenga una mejor consistencia, 2 o 3 yemas para que tenga esa consistencia que tú quieres un poquito más durita. Te diría que los flanes, entre más los licúes, por ejemplo, van a hacer más espuma y la espuma te puede provocar que quede con hoyitos. Si ustedes se fijan, hay flanes que a la hora de cortar quedan con hoyitos y hay flanes que quedan bastante densos, muy lisitos. Esto quiere decir que a la hora de que batiste incorporaste aire o también que a la hora de que los estás horneando a baño María no cerraste muy bien porque hay que tapar el molde, pudo haber entrado un poquito de vapor o gotear un poco de vapor. Entonces tengan cuidado, no vayan a hornear nada que lleve huevos y leche demasiado fuerte con un horno moderado alto porque va a hervir y no se trata de que hierva, se trata de que esté a una temperatura siempre constante, por eso es el baño María. Y siguiendo estas indicaciones te va a quedar muy bien. Ahora, recuerda también que a la hora que tú le pongas a tus moldes azúcar en la parte de abajo para vaciar el flan, bueno, pues esto también imprime dulzor, entonces no nos pasamos de dulce con el azúcar del fondo que está caramelizada y el azúcar que lleva en la parte de adentro. Muchísimas gracias. Quiero comentar, ayer llegaron dos llamadas. Mirna González, muchísimas gracias. Estamos tratando de dar recetas muy sencillas. En el caso de que si ustedes las escuchan, las digieren y se dan cuenta que los procedimientos son sencillos, tal vez se les haga complicado un poco porque les doy muchas ideas en la receta. Voy a tratar de, a lo mejor, ya me lo habían pedido, de no irme como por otras ramas y centrarme más en la receta para que vean una receta y ya luego recomendarles todos los cambios que pueden hacer. Tal vez eso le ayude más. Y Marta Carrillo, muchísimas gracias. También me gustaría que ustedes nos vayan guiando porque a veces cuando les quiero dar un poquito de técnica, me hablan y me dicen, no, queremos puras recetas. Y luego si les doy puras recetas, no, queremos técnica. Entonces a veces sinceramente no sé para dónde voltear. Pero si ustedes nos guían, y es la mayoría, con también, que a mí me encanta, pero pues ustedes luego me hablan y me dicen que no quieren eso. Entonces, la verdad, a veces no sé. Muchas gracias a todas. También Marta Vega, muchísimas gracias. ¿Cuántas cucharadas de grenetina? Una cucharada de medir, de las que compramos especiales, 15 gramos, la cuchara rasa, 15 gramos. Entonces, si son 40 gramos, vas a utilizar 2 cucharas
2 cucharadas y una cucharadita para que no tengas ningún problema. Aunque la cucharadita son como 7 gramos, pero estarías bien. Hola señora Leti, voy a hacer una fiesta de cumpleaños y me gustaría hacer barbacoa de res para 20 personas. ¿Me podría dar una receta para impresionar a mis invitados? Mi nombre es Patty y le escribo desde Seattle. Muchísimas gracias, Patty. Para hacer una buena barbacoa, bueno, pues una carne deliciosa, una carnita blandita, y lo que vas a hacer es tener mucho sabor en tu barbacoa. Si puedes entrar a la página de Radio Mujer, ahí tenemos, déjame irme a mis recetas porque luego no creas que me sé todo de memoria, pero sabor, y sobre todo que tengas una presentación rica. Aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos que todo el conjunto de lo que vayas a presentar esté rico. Déjame escribir aquí, no quiere, espérame. Barbacoa, no quiere, ahorita voy. Y cuando vayamos a hacer la barbacoa, que entonces todo lo que, ahorita te la voy a mandar por WhatsApp, la copio y te la pego, que todo lo que vayamos a hacer sea la mesa bien puesta, las tortillitas del día, aguacate o guacamole, frijolitos, sopita de arroz, una buena salsa de chile, una buena salsita sin chile, que tengas, por ejemplo, nopalitos, que tengas todo en cuestión de algo que gire en torno a lo mexicano, y esta decoración que tú quieres, por ejemplo, para la fiesta de cumpleaños. Y como son 20 personas, piensa que si tú vas a dar sopa, que vamos a empezar, si vas a dar bebida, botana, ahí ya empieza nuestro estómago a tener un lleno. Si tú luego das una entradita que puede ser unas rajitas, un chile jalapeño relleno de atún o de marlin o de alguna cosa de esas, y algo de botana más, no cacahuates y papitas, algo más sólido, un quesito, lo que tú quieras, unos sopecitos, etcétera, y luego das una sopita de arroz con frijoles, nopalitos de guarnición y la barbacoa. Entonces no vamos a calcular, por ejemplo, 300 gramos por persona, nos podemos ir a 180 gramos por persona, y eso baja tus costos y la cantidad que vayas a hacer. Multiplica 180 gramos por las 20 personas y vete un poquito más por aquellas personas, sobre todo me supongo que va a ser gente de mucha confianza, familia, que siempre tú ya conoces a quienes invitan, te van a pedir de más. Ay, yo quiero más, te quedó muy buena comadrita o hermana o cuñada, como sea, y entonces haces lo suficiente y tienes lista tu barbacoa. De preferencia, te diría como consejo que cuando somos anfitrionas y no tenemos quien nos ayude, hagamos este mise en place, o sea, todo listo para que a la hora de servir la misma gente pueda hacer una dinámica de que cada quien en su mesa se sirva, que sea en confianza, o bien contratar 1 o 2 meseros para que sirvan todas las bebidas, toda la botana, el postre, y que tú te encargues solamente de estar checando que todo vaya bien. Ahorita te paso la receta de la barbacoa. Y luego nos dicen, Leti, ¿a qué hora se repite tu programa? Blanca, qué gusto saludarte. Se repite a las 3 de la mañana, Blanca. Hora de México. Leti, muchas felicidades. Tere Valencia, muchas gracias. Leti, me gustaría que me recomendaras cómo puedo aprender a cocinar. En Face, ¿cómo te busco? Bueno, en Face me pueden buscar. Está todavía mi Face como En Casa con Leti, pero si ustedes ponen de la canasta tu mesa, es un fanpage. Ahí les agradezco que sigan al programa. Viene todo lo del programa. Y Leticia Orozco, ven ustedes mi fotografía, más jovenzuela, pero ahí la ven. Ahí pueden ustedes buscarme. Y muchísimas gracias. Quisiera también, con muchísimo gusto, ahorita yo anoto sus teléfonos celulares y le pido a Jessie que les envíen. De todos modos, si ustedes tienen internet y pueden entrar a la página de su servidora, ahí está la receta de la barbacoa. Hay varias recetas para la que les sea más fácil y que los ingredientes los puedan utilizar y buscar. Les voy a dar un tip súper facilísimo. El Mamá Coneja Santa Tere y también en las tiendas cerealistas venden un polvo para barbacoa. Este polvo para barbacoa, ustedes lo pueden, como si estuvieran haciendo el molito, ustedes lo pueden mezclar con el caldo de la carne de res o caldo de pollo, y le van a poner un poquito de comino, le ponen un poquito
de laurel, pimienta, tantita sal o consomé y lo van a calentar. Una vez que esté calientito, ponen su carnita y dejan que hierva y les queda muy muy bueno de sabor, como si estuvieran si hubieran hecho la barbacoa durante, no sé, toda la mañana o todo un día. Entonces vale la pena que sigan estos consejos porque se ahorran muchísimo tiempo, no es caro, ahí viene en el polvito cuánto tienen que utilizar por kilo de carne y entonces se evitan mucho trabajo y esto es bueno porque así como a veces compramos los moles, pues podemos también comprar este condimento para barbacoa que viene exactamente con los condimentos que utilizan las personas incluso que venden barbacoa de manera profesional en los lugares grandes que ustedes no se imaginan. Entonces, a lo seguro podemos ir y comprar estas barbacoas en polvo, diluirlas en caldo y nos quedan muy buenas. Eso, por ejemplo, por darles una idea. Y otra idea maravillosa es que se queden con toda la programación, de Radio Mujer. Aquí ahorita ya está la doctora Alicia Soltero. Muchísimas gracias, nuestra máster en psicología. Y sigan toda la programación del día en su estación, el 1040 de amplitud modulada. Muchísimas gracias a todo mi equipo. Soy Leticia Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga siempre. Y acuérdense, estamos para servirles. Hacemos mucho caso a todas sus recomendaciones. Una receta facilísima para ahorita, por ejemplo, tienen medallones de atún, séllenlos, pónganle alguna salsita que tengan incluso de los aderezos de ensalada, lejos de comer el montón de aderezo para ensalada, con una cuchara que ustedes pongan de aderezo para ensalada para que el atún tome este sabor y una ensalada fresca que tome los jugos de este aderezo, con eso tienen para tomar un buen filetito, un buen medallón de atún delicioso. Y entonces una sopita de arroz blanca o una sopa de verduras nos queda rico, o simplemente calabacitas gratinadas con requesón y algunas hierbas. Y está la comida lista. Nos vemos, nos escuchamos, ojalá Dios lo quiera, el día de mañana. Un beso, los quiero mucho. Bye.